Ok, aceptar. Listo. Hola, Selene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Clau, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo ya aquí lista. Qué bueno, Selene. Me da muchísimo gusto que por fin, ya después de tanto tiempo, ya estemos con esta sesión. Sí, no, sí, simplemente lo que voy a trabajar se me hizo así, ¿no? O sea, yo lo quería rápido y pasaron los días, los días hasta que al fin se dio. Pero qué Claro bueno, que ya estamos sí. aquí. Vale, Selene. Mira, antes de comenzar, te quería comentar algunas cosas. Primero, ¿me escuchas bien? O sea, ¿me ves bien? Sí, ¿Todo está sí, bien? todo ¿Sí? bien. Sí, ¿tú a Ok, mí? Sí. perfecto, sí, claro que sí. Ok. Y la otra cosa que te iba a comentar es que esta sesión va a ser grabada para fines terapéuticos. No sé si tengas algún inconveniente. No, ninguno, adelante. Ujú. Ok, Selene. La otra cosa es que esta sesión únicamente es una entrevista terapéutica y es porque necesito conocerte mejor, ¿sale? Y conocer como tu síntoma, a lo mejor cómo se presenta, desde hace cuánto, ¿ok? Y la sesión de hoy nos va a dar como cierta información para trabajar las otras sesiones, ya sea a lo mejor con visualizaciones, con descodificación biológica, con un trabajo de escritura, pero aún no lo sé. Necesito conocerte más, te voy a hacer algunas preguntas abiertas, otras cerradas, de tu infancia, de tu adolescencia, de la relación con tus padres, y de ahí vamos mapeando, ¿no? Más o menos, para que nos dé material para seguir trabajando. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Ajá. Vale, Selene. Y también te quería comentar que esto es un espacio seguro, ya Ujú. sea que en esta sesión o en las posteriores, si no te sientes cómoda, a lo mejor con algún tema, si no quisieras tratar ciertas cosas, nos podemos detener en cualquier momento, ya sea para darte unos minutitos más, a lo mejor para poder sostener lo que a lo mejor esté surgiendo, ¿no? En ese momento. O inclusive si en algún momento tú no quisieras trabajar con ese tema, está perfecto, ¿no? Entonces, para que tú te sientas con la claridad de en cualquier momento, esta sesión es para ti. Entonces, vamos a tu Ok, tiempo y a tu ritmo y gracias. a lo que tú necesites, ¿ok? No, a mi ritmo no te va a convenir, porque ya ves que todo quiero rápido, rápido, rápido. No te preocupes, mejor así te arreglamos A tu rápido, ritmo vamos rápido. también. Bueno, ahora, dicho esto, ya que están planteado todas las cosas y todo, te voy a pedir de favor que Mm. nos tomemos unas respiraciones, ya sea con ojos abiertos u ojos cerrados, únicamente para bajar un poco esta ansiedad, esta prisa, que entiendo que es tu motivo de consulta. Entiendo que son las 6 de la tarde, ya pasamos por un día complicado, ¿no? Entonces, únicamente como para estar aquí, centrarnos, las que necesites, no es únicamente como para poder disfrutar de esta entrevista juntas. ¿Te Ok. parece? Sí, ¿Vale? Entonces, sí. a tu ritmo y a tu tiempo. Y tú me dices cuando ya estés lista. Lista. ¿Lista, Selene? Perfecto. Ok, bueno, ahora la primera pregunta es, ¿tú cómo te sientes hoy de iniciar este proceso terapéutico? Pues ¿Cómo como te te sientes? dije al inicio de la sesión, pues ya estaba desde cuando esperando, ¿no? Ya tenía varias semanas esperando que me dieras fecha y Ok, pues la verdad muy contenta, muy emocionada por poder compartir contigo esto y bueno, al final
pues va a ser una ayuda para mí, una herramienta más para poder, pues superar esto que a mí no me gusta tanto, ¿no? O sea, que Ok, ha sido parte de mi vida, pero pues ya no va más. Ya quiero, pues dejar la prisa. ok, vales. De acuerdo a el cuestionario que me enviaste, el motivo de tu consulta es trabajar la prisa, ¿cierto? Ujú. La inmediatez te puse, sí. Inmediatez. Y también Ajá. comentaste algo de habitar el tiempo presente, que te cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Es Sí, correcto? sí, sí, sí. Ok, ahora, ¿desde hace cuánto te ¡Uh! sucede esto? Desde que soy niña, yo creo. Yo creo que desde niña siempre he sido muy apurona, rápido. Incluso todavía me hacen bromas en mi casa de que pues eran las 5 de la mañana y yo ya estaba levantada apurándome para irme a la escuela. Incluso una vez yo creo que no tenía reloj o algo y como a las 12 de la noche ya me estaba bañando y mi mamá se levantó a decirme, oye, ¿qué haces? Ok, ok, Sí. ok, Selene. Y esta, o sea, ¿y cómo, digamos que se presenta esta incomodidad? O sea, ¿en qué te limita o por qué quisieras cambiar este Porque síntoma? mira, ahora que ya soy un poco mayor, me doy cuenta que, por ejemplo, pues una parte importante que fue el vivir las etapas de mis hijos, las viví muy a prisa. Siento que no las disfruté, que todo el tiempo estaba ya, apúrense ya, cámbiense ya. Yo a las 8 de la noche ya tenía niños bañados, desayunados, digo, merendados, no Sí, tanto merendados con tarea hecha y en la cama. ok, Entonces, pues ahora con un poco más de conciencia digo, híjole, o sea, me lo salté muy rápido todo eso. ok. Ajá. Y eso, por ejemplo, es en todas las áreas de tu vida, en todas, en tu Sí, 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 pareja, en lo soy muy profesional, en rápida. todo. Soy muy, muy rápida. Estoy terminando de comer en el último bocado, ya levanté todos los trastes, ya lavé, ya trapeé, ya. Sí, Ok, soy muy apurona. Ujú, ok. Y, por ejemplo, me comentabas que esto es como que ahora que eres más consciente de eso, como que no viviste las etapas de tus hijos. ujú. Pero actualmente, ¿qué dificultad podrías encontrar si vemos en, o sea, únicamente en hoy, por ejemplo, en el presente? O sea, no tanto en las dificultades que a lo mejor de lo que te perdiste, sino hoy, ¿por qué lo quisieras, a lo mejor modificar? Porque, como te decía, con otro nivel de conciencia, yo entiendo que estar en el momento presente es lo único que existe, porque el Ok, pasado ya se fue, el futuro no llega. Entonces, si estás presente, estás realmente con tu yo alineado. O sea, ok. estás, Sí, sí, sí. sí. Ujú. Entonces, por eso lo quiero trabajar más. Ajá. Ok, Selena. Oye, ¿y eres, por ejemplo, consciente de esta parte? O sea, ¿sí te das cuenta en el día con día? Sí, sí, sí. Cuando está pasando o te das cuenta hasta el final del día, por ejemplo, de que, híjole, hice todo en automático, todo. Pues me pasa mucho en el trabajo, porque como llego y luego hasta luego yo digo, ay, ya hice este pago, ay, ¿a qué horas lo hice? Ni cuenta me di. O sea, sí, que quiero todo así tan rápido que de repente pues no estoy muy consciente de que ya hice las cosas, por ejemplo. En el Ok, trabajo me pasa más. Ahora te digo, que ya he tratado de estar un poco más presente, pues en todo, ¿no? En el gimnasio, con las amigas, en casa también ya más presente. No sé si recuerdas que te platiqué que yo tomé un curso de cuencos y mira, te voy a ujú. enseñar a ver si se puede voltear. Ay, no se puede voltear, ¿verdad? No sé, es que como yo lo estoy tomando en la computadora, no sabría. Ay, para enseñarte mis cuencos. Ok, ujú. Entonces eso me ha ayudado mucho a pues a estar un poquito más relajada, más en tiempo presente. Ujú. Ok, o sea, ¿podrías describirlo? A ver si entendí bien. ¿Estás más enfocada en el hacer, pero un tanto como cumplir o que ya quieres acabar?
o más bien estás como disociada haciendo que las cosas como que pasen. ¿Me explico? La diferencia entre los dos. Yo creo y pienso que es mucho como que cumplir. O sea, tengo que ser la primera, tengo que hacer todo rápido, tengo que tener todo en orden. Sí, sí. Ok. Y ahora, esto también te pasa, por ejemplo, cuando estás en algo, a lo mejor de la diversión o en alguna vacación, No, en la ¿también? vacación no. En la vacación No. sí me relajo completamente. Sí, 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 O es el día a sea, día, es el cumplir. es el Ajá, cumplir, okey, digo, ajá, para ir ajá, acotando todo, okey. ujú, O sea, si estás, por ejemplo, en una comida familiar y todo, me puedes relajo. estar precisamente en una mesa, no estás pensando en lo que tienes que hacer, simplemente estás disfrutando, si no tienes ningún pendiente. Si no es en mi casa, si no es mi responsabilidad el atender, el recoger, o sea, Okey, estoy bien. Pero cuando se trata de que es mi responsabilidad, ahí es cuando ya me obligo a apurarme, a tener todo listo, como si alguien me llevara una libretita de, ay, sí, limpió, sí, trapeó, sí, ta, ta, ta. Ujú, okey. ujú. Perfecto, perfecto, Selene. Cada vez me va quedando más claro, okey. Y a ver, ¿tú qué, esperas de, esta terapia? O sea, ¿has hecho terapia antes? No, de biodescodificación, no. O como te acabo de comentar, o sea, he estado trabajando en mí mucho. Incluso, pues te comento, los cuencos a mí me han ayudado bastante. He tomado cursos de cuencos y aparte, pues yo todos los días hago mis sesiones de cuencos para mí misma. Entonces, Okey, sí, sí lo he trabajado y obviamente de esta terapia, pues sí me gustaría encontrar realmente el trasfondo de esto, porque como te decía, más que la prisa, es como, bueno, sí la prisa, pero como el cumplir. O sea, si no voy al gimnasio, siento que alguien me va a poner tache. O sea, es como que un exceso de disciplina. okey, Ujú. perfecto, perfecto, Selene. Ya vamos viendo más o menos por dónde. ¿Y cómo sabrías tú que la terapia ha funcionado? ¿Cómo te darías cuenta? Cuando ya estoy en mi casa y no me estoy levantando a recoger o estoy comiendo así rapidísimo. Okey. Ajá, Vale, sí. Selene. Cuando ya no Perfecto. tengo esa necesidad de cumplir, o sea, que si hoy no me quiero levantar no pasa nada, me quedo en cama todo el día, o sea, cuando ya me vale, pues. Okey. Bueno, no que me valga, sino Sí, que sí, sí. ya me relajo. Ajá. Claro. Sí, sí, sí. Te entiendo Ujú. perfecto. Vale, Selene, muy bien. Ahora, vamos con otro tipo de preguntas. Ya me quedó más claro, ¿no? El objetivo de las sesiones. Más que trabajar la prisa, repites mucho el tema de cumplir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos ha dado demasiada información, ¿no? Ajá. El cumplir, el cumplimiento, perfecto. Bueno, ahora te quería preguntar si tienes alguna información acerca de tu embarazo, de tu nacimiento, o sea, bueno, no el tuyo, de tu mamá cuando estuvo embarazada. En el cuestionario me pones que hubieron 2 abortos, ¿es correcto? Antes de ti y después tú. Okey. ¿Tienes alguna otra información? ¿Fue un embarazo de alto riesgo? ¿Tu mamá lo vivió con miedo? No, no, dice que de hecho el embarazo mío fue, se puede decir que para ella el más relajado, más tranquilo, Ujú, porque, o sea, mis papás vivieron etapas muy difíciles económicas. okey. Entonces, cuando yo iba a nacer, ella me dice que fue la etapa donde estuvieron mejor económicamente y aparte, pues mi parto fue el único que fue en hospital. Todos los de mis hermanos fueron, ¿cómo se llama? Con partera. Ujú.
pero últimamente que le pregunté, me dijo que fue espantoso para ella el parto, porque Ok, en esa eso es, época, ajá, sí, fue espantoso porque dice que en esa época, pues fue cuando empezaba lo de la anestesia, entonces que sus amigas le dijeron, no, es que hayan, parto sin dolor, según. Y ahí va la mujer al parto sin dolor. Resulta que dice que le tocó, pues, o sea, ella iba mentalizada que no le iba a doler y que pues sí, igual le dolió y que aparte, pues los doctores echando relajo y ella ahí con su dolor y que no sé qué. Entonces, pues dice que sí, fue un parto muy feo para ella. Ujú. ok. ¿Y no sabes si n- naciste rápido o Dice que naciste normal, o sea, normal? tampoco no fue mucho tiempo, que en realidad no se acuerda mucho, Ok, porque le pregunté, ellos vivían en un lugar que se llama Tuxpan, Michoacán, y ujú, yo nací en Morelia. ok. Entonces yo le, ¿mandé? No, 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 sí, te Ajá, escucho. entonces yo le pregunté, le digo, ¿fue programado? O sea, ¿empezaste en labor de parto y de ahí hasta que se fueron a Morelia o cómo fue? Dice, no, ay, no me acuerdo. Dice, pero yo me acuerdo que pues sí, o sea, no fue muy largo, pero sí fue feo. Ok, ok, digo, eso nos da ya cierta parte de la información. Vale, Ajá. Selene, perfecto. Ahora, ¿cómo describirías por ejemplo, la relación con tus padres? Mira, mi papá fue un padre ausente, totalmente. En mi época de pequeña y mi adolescencia, o sea, llegué a tener pensamientos feos acerca de él, o sea, como que, ay, ojalá y se muera, o sea, cositas así feas. Pero Ujú, ahora ya, pues la relación con él es buena porque, pues, obviamente él ya cambió, ya no es el mismo que cuando era mi papá. Y, claro, y con mi mamá fue bien tranquila. Ujú. Obviamente, bien, pues mi mamá muy, pues nos disciplinaba mucho, pero pues sí, bien, con ella bien. ok. Y, por ejemplo, tu papá era ausente, pero no, o sea, de que no estaba con ustedes, o más bien vivía con ustedes, pero era como apartado. Vivía con nosotros, pero pues no se acercaba a nosotros. De hecho, yo a la fecha me cuesta mucho trabajo abrazarlo, o sea, y saludarlo de beso, o sea, me cuesta mucho trabajo. Ajá. ¿Y con tu mamá? No, con mi mamá no, sí, sí, la abrazo y la beso y todo. Ujú. Ok. ¿Y si tienes buena relación con ella cuando eras niña y Sí, todo? ¿Llevabas buena relación? sí, te digo, me disciplinaba mucho porque yo era latosa y era grosera, o sea, me rompió varias veces la boca, Ok, pero que te diga yo, ay, traigo trauma porque mi mamá, o sea, no tengo ningún sentimiento así de, como que dijera yo tengo algún enojo contra ninguno de los dos, o sea, creo que no. ok. ¿Y la relación con tus hermanos? Buena, o sea, de hecho somos una familia ejemplar, digo yo, Ujú. porque nos llevamos bien todos, digo, pues, no falta, ¿verdad? Que se enoje uno, tampoco no somos tan perfectos, pero siempre estamos muy unidos, cuando alguien de nosotros tiene alguna situación, pues los seis estamos apoyando, o cuando mis papás tienen algo, pues, digo, parecemos de pueblo, se enferma el papá y ahí vamos todos, Ok, y pues sí, muy bien. Y pues las veces que hemos tenido enfermedades de mis papás, súper nos organizamos entre los seis y no hay ningún problema, los seis bien. Ujú. ¿y esto fue así siempre, desde que eras niña? Pues de niña no me acuerdo mucho de los mayores porque sí nos llevábamos un poco de diferencia. O sea, con Katia, por ejemplo, que es la que conoces, con ella me llevo 5 años. Entonces yo me empiezo a acordar de ella ya casi en la adolescencia. O sea, más bien yo me acuerdo más de mi hermana, la menor. Ok, Ajá. Sí, ok, porque los demás pues eran mucho más grandes que yo. ok. Y, por ejemplo, ¿tienes recuerdos de tu infancia? O sea, cómo era cuando llegabas del colegio, quién estaba en casa.
Pues mucho, no, medio me acuerdo, cuando iba al kinder mi mamá me llevaba, te digo que vivíamos en un pueblo que se llamaba Tuxpan, Michoacán, me acuerdo que pasábamos a dejar a mis hermanos mayores a la primaria y a mí me llevaba al kinder, me acuerdo que tenía un triciclo, la casa donde vivíamos pues era muy grande, me acuerdo que hacíamos pasteles de lodo, pero así que digas imágenes muy claras no tengo, me acuerdo que sí jugaba mucho. Ujú. Pero, Y era yo muy pero, atos. Ajá. ajá. ¿Y si la describirías una infancia, si pudieras describirla en 4 o 5 palabras? Una infancia con feliz, sí, Feliz. ajá. Ok. Y en este tiempo de la infancia, cuando empiezas a tener recuerdos de que estás jugando, de que hacen pasteles de lodo y de estas cosas, ¿tienes ya recuerdos de tener que cumplir con ciertas cosas? ¿Con esta prisa por acabar? No, en la primaria, tengo recuerdos tenía una maestra en primero precisamente que me golpeaba Ujú. y a mí me daba mucho miedo ir a la escuela. Ok, Ujú. Incluso yo no podía aprender a leer. Primero de primaria lo iba a reprobar porque yo no podía leer. ¿Y sabes qué hacía? Me aprendía todas las lecciones de memoria, pero no sabía leer, me las aprendía de memoria. ok, ok. Ujú. ¿Y podrías decir que desde ahí empieza como esa necesidad de cumplir? ¿O antes tienes ciertos recuerdos? ¿O crees que ahí más o menos comienza? Pues es que en realidad yo me empiezo a ser consciente de eso hace poco, de que yo soy muy así, muy querer cumplir. Ajá. Ok, no O sea, no eras, lo tenía no eras muy consciente. consciente, no eras consciente de eso. No, no, no era consciente. Y hace poco, ¿qué tanto hace poco? ¿Cuántos años más o menos? No sé, tal vez, pues unos 10, 15 años, tal vez. Ok, muy bien, Selene. Y ahora, si pasamos a la adolescencia, cuando empiezas a crecer y todo. ¿Cómo era, por ejemplo, mejoró la relación con tu papá o seguía No, estando no, no, no. ausente No, con tus hermanos? con mi papá siempre fue ausente hasta que yo me casé y ya ahora con los nietos y mi papá cambió. Ajá, pero pues sí, mi papá tuvo una infancia muy difícil, ahora lo entiendo. Entonces para él es muy difícil expresar sus sentimientos. O sea, Ok, él te expresa sus sentimientos de otras maneras, ¿no? No con cariños y no con cosas que espera un niño, ¿no? claro, claro. Ujú. Y, por ejemplo, ¿tú eras consciente de esa parte, por ejemplo, de tu papá que era ausente o eso, cuando ibas al colegio y veías Ujú. a lo mejor a un otro papá o al tío, no sé, que era más cariñoso con sus hijos? ¿Eras como consciente de que te hacía falta esa parte o Mm. nunca te diste cuenta? Yo creo que sí, ahorita que lo estás mencionando, yo siempre sentía que mi papá era diferente a los demás papás, pero nunca en el sentido que me estás diciendo, o sea, él no es cariñoso, o sea, lo sentía que él era diferente, Ujú. pero no así como ponerme a analizar, no, nada más sentía, no, es que mi papá no, siempre es enojón, no le podías decir nada porque, ajá, ¿Y permiso. eso a ti te conflictuaba o simplemente era algo natural? ¿O tú sí querías esa proximidad o que a lo mejor fuera como otros papás o simplemente no pasaba nada? No, no pasaba nada. Ajá. Sí, Ok, porque a o lo mejor sea, no era muy consciente, o sea, sí lo veía que era diferente, pero no recuerdo haber pensado, bueno, no recuerdo, ¿verdad? Haber pensado que quisiera un papá diferente, pero seguramente que sí, ¿no? Pero no lo recuerdo. no digo, ¿no? Si no lo recuerdas, no. O sea, digo, no, no pasa nada. Digo, voy indagando, indagando para más o menos viendo de dónde va, ¿no? Es que, digo, cuando eres pequeño, generalmente no eres consciente de muchas cosas, como me estás comentando, pero a veces volteas y ves al tío o a lo mejor al vecino, ¿no? Que trata de cierta manera a sus hijos, ¿no? Y entonces, a lo mejor ahí nos damos como cierta conciencia de que algo
está a lo mejor distinto a nuestra familia. Ujú. Sí, pero pensándolo bien, ahorita en la época que yo nací, los padres de antes no eran como los de ahora, sí, o sea, en Claro, general, ajá, sí, ahora los papás sí son más, se acercan más a los hijos, ¿no? Y en mi época yo creo que, bueno, no sé, pero yo creo que era normal que así fueran los papás, no sé, no me acuerdo. claro, y si no sentías ninguna situación, pues era normal para ti, y eso es lo más importante, Ujú. ¿no? Y por ejemplo, la relación con tu mamá era cercana, Sí, 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 estabas con ella, sí, sí, mi mamá siempre, estuvo con nosotros. Ha sido una mamá muy protectora. No es cariñosa, pero siempre estuvo ahí con nosotros. ok. ¿Y tú cómo eres con tus hijos? ¿Eres cariñosa, eres Sí, protectora, eres ausente? sí. ¿Cómo eres? Soy muy, muy protectora, soy muy cariñosa. Ajá, sí. Me llevo muy bien con los tres, sí. Siempre me buscan, siempre están atentos a mis necesidades. Ajá. De hecho, hace como 15 días fuimos a ver a mis papás y estábamos ahí en una reunión. Entonces yo agarré un bombón porque había una fogata y puse el bombón en la fogata. Y pues había dos personas que no eran de la familia. Y yo no me di cuenta, iba a sacar mi bombón todo quemado y mis dos hijas, a ver, como si fuera yo la niña. Y dice una de las invitadas, dice, o sea, ¿cómo? ¿En qué momento los hijos se vuelven los padres? Y yo en ese momento dije, ah, pues sí, me cuidan un montón. Claro, o sea, llevas buena relación con ellos. Sí, 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 muy buena relación. Ok, muy bien, Selene. Voy anotando aquí todas tus cosas. Ahora, digamos que lo que me comentas de vivir la prisa, ¿no? De tratar de cumplir, se especifica más en lo profesional, ¿no? En un tema de quiero hacer como para terminar. También en la casa. Ajá, o sea, por eso, si tienes algo que hacer, lo haces lo más rápido que Ujú, puedas. ujú. Y cuando terminas, ¿qué sensación se Bien, queda? tranquilo. Bien, ya, cumplí. Todo en orden. Ok. Ujú, Y eso es hasta que terminas. O sea, si tienes algún pendiente, por más mínimo que sea, ujú. no. No, o sea, o sea, si mi tarjeta la tengo que pagar el día 8, el día primero ya está todo cubierto. Ok, Ujú, sí, ok, soy muy apurona con todo. ok. Incluso una vez Katia hasta se enojó porque como ves que trabajamos juntas, Ujú. entonces ella va al banco y pues le mandé una vez dinero para pagar mi tarjeta y de regreso, ay, no me recibieron tu pago porque dicen que estás en números rojos, o sea, ya pagaste de más. Dice, no te puedes esperar a que te hagan tus cargos y ya estás pagando. Ok, perfecto. O sea, va más relacionado con el cumplimiento. Ujú, sí. ¿Y se ha intensificado con el tiempo o ha disminuido? Si pones en perspectiva, Pues yo creo que ya de, soy más tranquila. Sí, sí, ya soy o más tranquila. sea, de cuando eras niña o adolescente, ¿tienes recuerdos de tu adolescencia, por ejemplo? ¿Cómo era? ¿Tenías amigos? ¿Salías? Sí, sí, no salía mucho de noche porque no nos daban permiso, pero sí, sí tenía amigos, amigas, sí. Andaba muy metida en cosas de la iglesia porque mi mamá es muy católica y ahí pues sí no me decía que no. Entonces sí me dejaba ir a retiros y a reuniones y eso sí. Ok, pero recuerdas una adolescencia, digamos, relativamente normal. Sí, normal. Ujú, Y desde ahí empezabas ya con esta sí. onda de cumplir y todo. De levantarme temprano, de todo en orden, sí.
además de la escuela, en esto también que, por ejemplo, comentas de lo de la iglesia y todo, si tenías que ir, ¿también tenías que cumplir ahí o eso sí lo veías como a lo mejor No, estar sí, un poco más también. de... No, sí, 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 sí cumplía. También, Siempre la primera, todo, siempre, en todo, llegar temprano. Si mis hijos todavía me reclaman, mamá, todavía ni llegaba el conserje y ya estábamos ahí en la escuela. ok. Y por ejemplo, ¿alguno de tus papás tiene esta característica? Y mi papá es tiene mucha ansiedad, sí. Tu papá. Bueno, ahorita ya no tanto, pero ya sí, 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 tenía ansiedad. De hecho, comentan que cuando mi abuela estaba embarazada de mi papá, pues mi abuelo la correteaba para golpearla. Entonces, pues yo creo que es lo que te decía, ¿no? Que ahora con otra conciencia, pues entiendo que mi papá tuvo una infancia muy difícil. Ok. Y Ujú, cuando comentas esto que tu papá tenía ansiedad, ujú. ¿también se manifestaba en que tenía que cumplir ciertas cosas o tenía que Sí. hacer en el hacer? ¿O más Ujú. bien eran episodios que le daban aleatoriamente y no sabía ni siquiera por qué? No, sí, mi papá es igual, o sea, sí también hace las cosas rápido, o sea, sí, ahorita con mi mamá que pues ya es más lenta, dice, no, tu mamá va a vuelta de rueda, o sea, mi papá ya tiene casi 90 y va, sube, baja, entra, sale, dice, no, yo con tu mamá va a vuelta de rueda. Ok, Sí, o sea, mi papá yo creo que es de por ahí donde viene. Ujú. ok. Ese es un súper buen dato, ¿eh? El de tu papá. Sí, sí, sí. Y tu mamá entonces es totalmente lo opuesto, Sí, es muy tranquila mi mamá, sí, sí. desde Digo, ya sé. siempre. Sí, de hecho la familia de mi mamá sí son, o sea, son muy, muy tranquilos, o sea, se la llevan con calma. Ok. Y de tus hermanos, alguien que sea así como tú, que quiera cumplir, que quiera hacer. Pues en general los seis, pero más yo, que te digo que a mí me hacen burla luego. Ok. Me comentaste que antes de que tú nacieras habían como ciertas dificultades económicas, ¿no? Ujú, ujú. Esto fue antes de tu nacimiento. ¿Como cuánto tiempo No, pues antes? en realidad mi papá es muy buen trabajador, pero es muy mal administrador y mi mamá igual. Entonces, haz de cuenta que mi papá sí generaba mucho dinero, pero también generaba muchas deudas. Entonces, así se la vivían. Entonces, por eso comenta mi mamá que cuando yo nací, pues estaban realmente en una buena etapa, porque ya cuando mi hermana, la menor, nació, ahí tuvo una etapa muy dura, muy difícil. Entonces, de hecho, pues cuando todo el embarazo con mi otra hermana, mi mamá se la pasaba llorando y con miedos y con angustias y demás. Ok. Ajá. Y estos temas económicos, digamos, que continuaron a lo largo de tu infancia y de tu Sí, adolescencia sí, 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 con sí, sí. altibajos. Sí, 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 es lo que te comento. O sea, mi papá es muy trabajador, muy bueno para generar dinero, pero tanto él como mi mamá, pésimos administradores. Entonces, llegó una etapa en la que uno de mis hermanos, que es ingeniero, es el cuarto, sí, es el cuarto, es el que está entre yo y los dos embarazos que no se dieron. Ujú. Él, como mi papá hacía mole y todo eso, él pues empezó a tomar el negocio en sus manos y entonces como lo empezó a tomar, pues mi papá empezó a perder la administración, se puede decir, y fue cuando ya se empezó a levantar pues el negocio, pues, por así Ok, decirlo. ok, ok. Y tú, cuando hablas de esta relación, de que a lo mejor habían carencias y eso, ¿cómo es tu relación con la economía, con Ahora el es muy dinero? buena. Ahora es muy buena, pero hubo mucho tiempo donde pues sí traía efectivamente esa creencia de que pues el dinero no alcanza, el de las deudas y demás, pero pues creo que eso ya lo he trabajado mucho tiempo y la verdad que muy bien, bien. Ok, ok.
Perfecto. Entonces, bueno, pues ya tenemos bastante información para seguir trabajando. Me llama la atención a mí aquí ahorita de lo de tu papá, que dices que era como, como ansioso. Eh, ¿Tú cómo notabas esa ansiedad cuando eras pequeña, por ejemplo? Porque eres consciente de eso hoy, pero cuando Hoy soy eras consciente. pequeña, ajá, cuando eras pequeña, a lo mejor te dabas cuenta de Sí, qué porque siempre pasaba. estaba enojado. Bueno, yo no lo tenía consciente como que era ansiedad, ¿no? Más Ajá, bien, pues mi papá siempre estaba enojado. Ujú, ok. ¿Y ujú. por qué lo relacionas con ansiedad, el enojo? Porque ahora sé que ese enojo venía de todos los problemas económicos que él cargaba y de todo, pues de todo lo que debía y de todo eso. Entonces, incluso mi mamá platica que pues sí, tuvo ansiedad mi papá un tiempo, que hasta se levantaba en las noches, se tenía que bañar y todo eso. Yo eso no lo recuerdo. Yo nada más recuerdo que pues su carácter, cómo era. Ujú. Ok. Y pero sí recuerdas que estaba como muy enfocado en el hacer, ¿no? Que hacía, venía, hacía y todo, a pesar de que era muy Ujú. ausente, digamos que cuando estaba en casa, estaba todo el tiempo a lo mejor haciendo cosas. Si eres consciente de esa Sí, parte sí, cuando sí. eras pequeña, ¿me podrás dar un ejemplo? Pues, por ejemplo, tenían ellos una tienda de abarrotes y él nunca descansaba. O sea, para él, salir de vacaciones era salir a vender. O sea, era trabajar, 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 hacer, hacer, hacer. Y solamente salimos de vacaciones como 2 veces que yo recuerdo y, pues era buscar clientes para vender. Ajá. Sí, no, no disfrutaba, no disfrutaba los momentos. De hecho, él casi no le gusta salir. Más bien no sale, no le gusta. Ok. ¿Y tú en ese aspecto cómo eres? Ah, no, yo sí salgo un montón. Sí, sí, me gusta salir. Ok. Perfecto. Y sales, disfrutas y todo. El Ajá. único problema es en cuanto al trabajo, en cumplir, en hacer, Ujú, ujú. en las obligaciones, ¿no? En Las el obligaciones. deber Ajá. ser. Ujú, ujú. Ok, Exactamente. perfecto, Selene. Perfecto, muy bien. Pues ya anoté algún mapa relacional de más o menos cómo están las cosas. Ajá. Muchas gracias por la información y ahora platícame tú cómo te sentiste. Muy bien, muy segura, muy contenta de poder pues hablar estas cosas que no las hablas normalmente, ¿no? Y hacerlas conscientes, porque, por ejemplo, preguntas que me hiciste, que pensabas, yo sí, o sea, no, no, pues no sé, no sabía, o sea, porque no te las haces, ¿no? Normalmente. Muy bien, Claro. me gustó la terapia, la sesión. Gracias, Elena. Mira, ahora te voy a dejar unas tareas muy chiquitas, muy pequeñitas, no tengas miedo. Mira, entiendo que a veces es difícil andar cargando una libretita y andar anotando todo. Ujú, Sin embargo, quiero que a lo mejor cuando te acuerdes, cuando estés a lo mejor en el teléfono o algo, ahí hay, por ejemplo, en las notas, anotar el cómo te sientes ujú, cuando tienes que cumplir algo, cuando no quieres hacer algo, que lo tienes que hacer, ¿sabes? ujú. ¿Qué te genera incomodidad? A ver, déjame Yo, anotar las preguntas para que no. sí, sí, Ok. sí. ¿Qué me genera incomodidad? Ay. Ajá. O sea, si sientes algo en el cuerpo, digo, a lo mejor tengo que hacer algo, no quiero, siento cierto malestar, simplemente es como para ir conectando contigo misma. Digo, Ujú, entiendo que eres una persona trabajada, que escucha el cuerpo, ¿no? Pero hay que ir ujú, entrenando de aquí a la siguiente sesión que nos veamos, sobre todo cuando te encuentres con ciertos momentos donde tienes que cumplir, pero no quiero hacerlo, ¿no? Cuando seas consciente de eso, ¿qué me genera?
en qué parte del cuerpo lo siento Ujú. y qué pasaría si no lo hago, qué Ujú. pasaría si no cumplo, ¿sale? Ok, a ver. O, o hacer el ejercicio de no hacerlo, a ver qué pasa. Exactamente. Mira, ahora Ujú. si quieres, como tenemos todavía unos minutitos, no sé si recuerdes el último episodio donde tuviste esta prisa, donde tú querías cumplir, pero no que algo que no sea tan abrumador de estos días, que te haya como causado cierta incomodidad. Es que en realidad, como ya es parte de mi vida diaria, o sea, no lo siento como incomodidad. O sea, yo sé que no está bien que quiera hacer todo rápido, pero yo siento que no, o sea, yo no soy consciente de que me incomode. Más bien, siento que les incomoda a los demás. Por ejemplo, Katia, como con ella todos los días. Entonces se enoja mucho de que todavía ella no terminó de comer y yo ya levanté todo. Entonces, o sea, más que incomodidad hacia mi persona, o sea, incomodo, incomodo a Ok, las personas. Ajá. ok, pero a ti no te crea ninguna incomodidad. O sea, Pues ese no, tipo o de sea, cosas no. ajá. O sea, en el día a día no, pero como te comenté al principio, o sea, siento que me brinqué muchas etapas por hacer todo rápido. Ok. ¿Sí me explico? O sea, Ujú. sí, o sea, yo como incomodidad no lo siento, pero creo que no debía haberlo hecho tan rápido. Ok. A lo mejor eso es incomodidad, o no sé. Lo que pasa es que es muy complicado, bueno, yo creo ponernos en una situación pasada en cuanto a incomodidad, porque si no la sentiste en ese momento, ¿me explicó? O sea, lo puedes entender hoy con la edad que tienes, ¿me explicó? Pero en ese momento, pues si no te generaba, o sea, tú seguías haciendo y haciendo y haciendo. Entonces, no eras consciente en ese momento, por lo cual no te generaba ninguna incomodidad, ¿me Incom- explicó? Sí, y como te comento, o sea, el ejemplo de con Katia, que ella dice, o sea, todavía no acabo de comer y ya estás limpiando. O sea, más bien se incomodan las otras personas. Ok. Ujú. Y por ejemplo, tu esposo, si alguno de tus hijos está viviendo en tu casa, ¿también le pasa lo mismo? ¿Cómo? A mi Como esposo que... como la incomodidad de que a lo Sí, sí, mejor sí. no se ha acabado de levantar y ya estás teniendo la cama, ¿no? No sé. Sí, sí, también, sí. O sea, ya no tanto porque como que ya se acostumbró y yo no sé, tal vez ya está a mi ritmo también. Ajá. Ok, Eh, de hecho me comentaste también en el cuestionario que como a los 6 años más o menos tuviste un cambio de ciudad. Ajá, ajá, sí. Te digo, vivíamos en Tuxpan, Michoacán, y nos fuimos a vivir a Tenango. Ujú. Ok. ¿Y cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste, por Yo ejemplo? me acuerdo que estaba emocionada, estaba contenta de irme a otro lugar. Ajá. Ok. Y por ejemplo, los amigos que a lo mejor dejaste o si dejaste familia. Pues yo iba en el kinder, entonces yo creo que, y en general yo soy muy desapegada, o sea, puedo querer a alguien mucho, o sea, ahorita por ejemplo mis tres hijos ya se fueron de la casa, ya no viven aquí, y no siento ese vacío, o Ok, sea, no siento triste, estoy ok, bien con eso, ajá, con mandarles un mensajito, a veces hasta se me olvida y hasta el otro día, ay, ¿cómo están? Ajá, ok. ajá, ajá. Perfecto. Y también mencionaste en el cuestionario que habías tenido como ciertos problemas en la escuela, ¿no? Como a los 7 años, creo, u 8. Es lo que te platicaba que en el kinder la maestra me Ah, pegaba. de lo de la Digo, maestra. en la En primaria. en la primaria era esa parte, la Ajá. que te referías. Mm. No me acuerdo qué puse. No, únicamente pusiste que habían como ciertos problemas en la escuela, pero bueno, ahorita ya me diste más la Ajá. información.
Ahora, cuando comentas que es un tema que no te genera a ti la incomodidad, pero que crees que las otras personas sí, Ujú. a ti esta parte, ¿cómo te hace sentir? Ver que la otra persona está incómoda, ¿cómo te hace sentir? Pues mal. Entonces al final sí me incomoda. Ajá, sí. Exacto, es que sí. Ujú, ujú, sí. Sí, sí, o sea, digo, bueno, sí tienes razón, pero estoy así sentada y Ok, así, ay, viendo los trastes. ok, perfecto. Pero si no estás en tu casa, o sea, si no lo tuvieras que hacer tú, no te crea Ah, ningún tranquila. conflicto. Ajá, exacto. Sí, Si no sí, lo sí. tienes que hacer tú y estás en otra casa y hay una fila de trastes, una pila de ropa o lo que tenga que hacer, no me pasa absolutamente nada. Ajá. Sí, no, si no es mi casa, no. Ajá, si no es mi responsabilidad, no. Pero, por ejemplo, si es una reunión familiar, por ejemplo, que voy a la casa de Katia, sí me regaña también porque, ay, luego los lavamos, deja ahí. Ajá. O luego recogemos, deja. Y yo quiero ayudar. Ujú. Ok. Sí, sí, Para ya también. quitarte ese, ya tengas ese, como ese check, ¿no? En tu lista y ya puedas como Ujú. que con lo que sigue. Ujú. Exacto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Selene. No, Ahora sí, muchas gracias a muchas ti, gracias Clau. por tu tiempo. Entonces, mira, Gracias a ti. en las siguientes sesiones vamos a ir trabajando, ver por dónde va este síntoma de la prisa, que más bien yo lo pondría en una responsabilidad excesiva, ¿no? En el estar en el hacer, en el cumplir, Ujú, ujú, ujú. ¿no? ¿Sí Sí, te resuena? sí, 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 mucho. Sí, sí, sí. Sí, al final es eso, o sea, mi prisa es esa, el cumplir, el que todo esté bien, en que todo esté pagado, que todo esté en orden, que sí. Ok. Bueno, entonces yo voy a empezar a hacer mis hipótesis y todo. Bueno. Ahora, una última pregunta que se me acaba de ocurrir, ya más o menos pensando. Ujú, ¿Tú eras consciente cuando eras pequeña de la carencia que tenían económica? ujú. Sí, sí, porque mis papás siempre, "Ay, es que quiero unos zapatos, ay, no ves la situación, espérate. Oh, sí, no, o sea, lo que pedía, no ves la situación y a la fecha, hacemos broma, espérate la situación, porque así decía mi mamá, ves la situación, espérate. Sí, sí, sí era consciente. Ok. Y ahora otra cosa importante. ¿Desde cuánto fuiste consciente más o menos de esta carencia? Cuando No eras muy sé. pequeña, adolescente. Yo creo que cuando era pequeña, porque fíjate que ahorita me está viniendo recuerdo y que yo me repetía patrones, porque había una señora que nos fiaba cuando salíamos de la escuela, nos fiaba dulces y vendía cosas. Y ahorita me vino el recuerdo que en la noche, ay, yo debo tanto, 5 pesos a la señora de las dulces. Sí, 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 desde niña, desde la primaria, yo creo, sí. Ok, pues por ahí podríamos empezar a trabajar, Selene, ¿no? O Ujú, sea, nos da un poco de información. Mira, luego no somos conscientes mucho ujú, ujú, de lo que tenemos o de cómo nos vamos, pero el poder de la palabra, tu cuerpo busca la manera de comunicarse de ciertos patrones y repites mucho el cumplir, el ser responsable, ¿no? ujú, ujú, Porque a lo mejor en cierto momento no tuve la certidumbre de contar con ciertas cosas, ¿no? Entonces yo tengo que cumplir. ujú. Podríamos también por ahí ver Ujú. y explorar, digo, se me ocurre, ¿no? O sea, Sí, me resuena, sí. entonces, pues por ahí vamos a ir Ujú. trabajando, ¿vale, Selene? Sí, 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 Te, sí. te agradezco muchísimo tu tiempo y la oportunidad de poder trabajar contigo en estas sesiones. Y es mutuo, o sea, yo también muy agradecida por esto y pues vamos a ver qué sale, algo bonito.
Claro que sí, Selene. Muchas gracias. ¿Te podría agendar para la semana de Pascua, si puedes, como el miércoles más o menos, martes, Mm, miércoles, jueves incluso, pero de Pascua, no de el, Semana el- Santa? no, Pascua podría ser el miércoles, miércoles. Miércoles a las de 6 de la tarde Miércoles también. 8, ¿verdad? ¿Miércoles 8? Sí, ajá. Sí, sí, sí. Y también a las de 6 de la tarde, ¿está bien? Sí, 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 está bien a las 6. ¿Para ti está bien esa hora? Está perfecto. Sí, yo voy a estar ya de vacaciones, digo, mis hijos, bueno, mi hijo, el que está conmigo todavía, entonces no tengo ningún problema. Perfecto, muy Muchas bien. gracias, Selena. Entonces te encargo que de aquí a este tiempo, cuando seas consciente y te acuerdes y sientas eso de sobre todo el tengo que cumplir, pero no quiero, porque me imagino que la mayoría de veces lo haces en automático, ¿no? Ujú, ujú, Por ejemplo, no voy a ir a el gimnasio, a lo mejor por lo que sea, el hecho de no cumplir, ¿qué me provoca? ujú, ¿Sale? ujú, ¿Dónde lo siento? O si cumplo, pero no quería hacerlo, a lo mejor también, ¿no? Ver ujú, por ahí 2, 3 notitas, no te preocupes, simplemente es como para ser más consciente de qué nos ujú. quiere estar diciendo ese cuerpo, esa mente, ese inconsciente, ¿no? Ok, ujú, Vale, muy bien. Selene. Bueno, Muchísimas nada más gracias, déjame ¿eh? anotar la última pregunta. Nada más recuérdame la última pregunta. ¿Qué es? Mira, Quiero cumplir ¿y qué? ¿Cómo era? quiero cumplir, m- más bien, no quiero cumplir, pero tengo que hacerlo. No quiero, pero tengo que. ¿Y qué, cómo me siento, no? Ajá. ¿Y qué siento cuando no cumplo? Porque no todas las veces, podemos cumplir. Ujú, ¿Cómo te hace ujú, sentir eso? Y sobre todo, cuando pase, cuando te caches, tómate una respiración o dos simplemente para ser consciente y ver dónde lo vas sintiendo. No tienes que hacer así como la gran meditación ni nada, simplemente ser un poquito más consciente. O cuando le creo la incomodidad a otra persona, ¿no? O sea, ¿qué me provoca en mí? El estar con esta prisa, qué me provoca, ¿no? El estarle causando la incomodidad a otra persona. ok, ujú, ¿Te parece bien? sí. Muchas gracias, Elene. Nos Nos estamos viendo vemos, el Clau. miércoles. Bonita noche. Bye. Bye, Gracias, buena hasta noche. luego. Bye bye. Bye.